Muy buenas a todos y bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy quiero hablaros de un libro que ha marcado a millones de lectores en todo el mundo y es este de aquí, de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que fue publicado en el 1946 o por ahí si no me equivoco y ha sido editado por la editorial Herder, que es el que yo tengo. Y es un libro que no es solo un testimonio desgarrador del Holocausto, sino que también es una profunda reflexión sobre la condición humana y la capacidad de encontrar un sentido incluso en medio del sufrimiento más atroz. Hablaremos también un poco del autor. Viktor Frankl fue médico, fue psiquiatra y neurólogo austriaco. Nació en el 1904, por ahí. Voy a mirar. 1905. Y sobrevivió a varios de los campos de concentración, nazis. Y entre ellos estuvo en Auschwitz. Perdió a toda su familia, a su mujer, que por cierto estaba embarazada y la obligaron a abortar porque leí tanto en el libro y luego estuve buscando que no querían embarazadas, entonces las obligaban a abortar, y también a amigos, otros conocidos y demás. Pero en medio de este horror desarrolló una visión muy particular sobre la vida. ¿Qué es el ser humano? Se cuestionaba sobre la libertad, sobre todo si el ser humano siempre tiene la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Y de esa experiencia creo que nació la logoterapia, que de ello se habla en el libro, porque el libro, no lo he dicho, está dividido en dos partes. La primera parte se titula Un psicólogo en un campo de concentración, y esta primera parte está dividida en tres fases. La primera fase, que es el internamiento en el campo, la segunda fase, que es la vida en el campo, y la tercera fase es después de la liberación. Luego está la segunda parte, donde ya se titula Conceptos básicos de la logoterapia, que aquí ya se centra en explicar en qué consiste la logoterapia, etc. Bueno, como os he hablado de cómo está dividido el libro, os voy a recalcar también que la primera parte se centra sobre todo en que es casi un testimonio autobiográfico, donde Víctor narra su vida en los campos de concentración con mucha crudeza y muy duro todo, sobre todo, pero también con un enfoque muy humano. Y luego en la segunda parte, que es más teórica, se dedica a explicar los fundamentos de la logoterapia, cómo las personas pueden encontrar sentido a través del trabajo, del amor y del sufrimiento inevitable. Que de esto ya profundizaremos porque yo he hecho un montón de anotaciones. Tengo un montón de post-its, escribo dentro del libro, incluso las hojas que vienen atrás las utilizo para tomar anotaciones. Bueno, vamos a hablar de lo que más me ha impactado del libro. Aquí quiero detenerme sobre todo en algunas ideas que me han marcado y que he subrayado al leer. Porque Frankl habla de la libertad interior y esa última libertad que nunca nos pueden arrebatar. Elegir la actitud con la que afrontamos lo que nos ocurre. Aunque nos lo quiten todo, incluso la dignidad, todavía podemos decidir cómo reaccionar. Y creo que os voy a dejar unas imágenes por aquí de cómo refleja esto que os estoy diciendo, porque he de decir que el libro
yo pensaba que era un clásico, pero conforme lo iba leyendo me he dado cuenta que también es un libro de autoayuda. Entonces hay algunos asuntos en los que no estoy de acuerdo, porque, y de hecho muchos psicólogos van a estar de acuerdo en lo que yo voy a decir, y es que no siempre se puede elegir la actitud que uno tiene ante las circunstancias, porque al final es que el cerebro humano es una movida, dicho coloquialmente. Todos los psicólogos, psiquiatras y neurólogos bien lo saben. Y no es tan fácil decir, uno puede elegir cómo afrontar las cosas. No, a veces no tenemos las herramientas para saber gestionar las circunstancias, las emociones y más lo que fue eso, que fue un horror. Que es que no tengo otra palabra para definirlo. O sea, fue lo peor que le puede pasar al ser humano estar en esos campos de concentración. Entonces, creo que no es tan fácil decir que aunque que hayan matado a tu familia, a tu mujer, a tu hijo, y que te estén maltratando físicamente, psicológicamente, que te quitan tu ropa, tus pertenencias, todo, te lo quitan todo, pero aún así tú puedes decidir cómo afrontar la mierda de situación en la que estás. No sé, abro ahí una ventana al debate si queréis dejarlo en comentarios, pero yo creo que no es tan sencillo, porque aquí al menos él, con toda su buena voluntad, lo intentó decir como algo muy sencillo. Hay que afrontar la realidad tal como viene, sí que es cierto, pero no es tan fácil ocultar los sentimientos y evitar la depresión en esas circunstancias. Ahí es donde quería llegar. Bueno, no me voy a enrollar más porque quiero seguir hablando y analizando el libro y no dar tanto mi opinión personal. Señala también en el libro que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Y es decir, cuando sabemos para qué sufrimos, cuando lo conectamos con un propósito más grande, el dolor se transforma. Esto es como lo plantea. También me impresionó cómo describe que incluso en medio del horror había prisioneros que compartían un trozo de pan o consolaban a otros. Y esos pequeños gestos muestran que el ser humano sigue siendo libre, aunque esté rodeado de muerte y de atrocidades y de horror. Y otra idea clave es que la felicidad no se persigue directamente, sino que aparece como consecuencia de tener un sentido por el cual vivir. Él lo resume con esta frase, que es bastante conocida. La tengo anotada. Dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Creo que es la frase más conocida del libro. Las personas que han leído este libro, esta frase es la más reconocida, aunque creo que esta frase la leyó Viktor Frankl en Nietzsche, porque Nietzsche ya citaba o esta frase o algo similar. No me voy a meter en ese jardín. En mis notas también escribí algo que resume lo que yo pienso, que es muy difícil no deprimirse en circunstancias tan horribles, como ya bien os he dicho antes, y encontrar esa libertad interior es posible, pero no se puede aplicar de manera automática a todos. El entorno sí influye, y ahí está la reflexión más dura. ¿Realmente podemos todos encontrar sentido en medio del sufrimiento? Yo creo que es más complejo de lo que plantea Frankl. ¿Cómo se pronuncia el apellido? Otra reflexión personal, porque después de leerlo
También estuve comentando el libro con un amigo, de hecho surgió la conversación de forma casual, me preguntó ¿qué estás leyendo? Y estuvimos comentando el libro porque él también se lo había leído y me quedo con una sensación agridulce porque por un lado el mensaje es muy poderoso, porque siempre tenemos la posibilidad de decidir cómo enfrentamos la vida, incluso en la adversidad, pero por otro lado, leyendo y hablando con este amigo y con otra amiga, he llegado a la conclusión de que este libro, aunque está catalogado como clásico, es de autoayuda. Y como ocurre con la mayoría de estos libros, lo que predica no siempre se aplica al 100% de las personas ni de las circunstancias. A quien le pueda ayudar, fenomenal, pero lo dicho, aún así creo que su valor está en abrir una puerta, invitarnos a preguntarnos cuál es nuestro propósito, qué sentido le damos a nuestra vida y cómo podemos transformar el dolor en aprendizaje. En resumen, El hombre en busca de sentido no es un libro fácil, pero sí es imprescindible. Es un testimonio humano y a la vez un tratado filosófico sobre la libertad interior. Y te puede remover, te puede inspirar y sobre todo te invita a reflexionar. Y al final, más allá de estar o no de acuerdo con Viktor Frankl, lo importante es esa pregunta que deja flotando y es ¿cuál es el sentido de tu vida? Y ahí tenéis faena. Y con esta pregunta final, que es la que te deja el libro, ¿cuál es el sentido de tu vida? Yo me quedo pensando y nos da que reflexionar mucho, sobre todo en la parte del libro que es de testimonio, cuando narra todas las vivencias dentro del campo de concentración. Ahí sobre todo valoras realmente las pequeñas cosas, que es dar un abrazo a un ser querido, poder tomarte un vaso de agua, tener zapatos para pasear, cosas a las que no le damos importancia, pero las tienen, que somos unos afortunados, que esto que ocurrió sigue ocurriendo en muchos países que están en guerra y yo todavía no alcanzo a entender cómo el ser humano llega a ser tan inmensamente cruel, de tener esa capacidad de destruir, de maltratar a otro ser humano, de matar a otro ser humano. Yo no lo alcanzo a entender, pero bueno, esto simplemente quiero dejarlo en un análisis y una reseña de este libro y me quiero aguantar de dar más opiniones personales. Y lo que os digo siempre, si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartir el vídeo con quien creéis que le pueda interesar, dejarme en comentarios si habéis leído este libro, qué os ha parecido, qué reflexiones habéis sacado de él, porque yo aparte de las que os he dado, he sacado muchas más y seguro que cuando pase el tiempo sacaré muchas más reflexiones, porque a veces me pasa que me leo un libro, de seguida escribo la reseña o hago la reseña desde que me abrí el canal y con el tiempo lo veo desde otra perspectiva y saco más conclusiones. No me enrollo más, sobre todo estaros agradecidos por lo que tenéis y nada, y un saludo y nos vemos pronto. Chao.